Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están el día de hoy? Bien. Como bien saben, estamos empezando la serie del Padre Nuestro. Y lo hemos estado dividiendo en distintas frases, en distintos versículos que van expresando una realidad muy necesaria para nuestras vidas. Es por esto que el Padre Nuestro es sin duda una oración poderosa. Porque al recitarlo, al recordarlo, al orarlo, al decirlo, invade todo nuestro ser, ya que nos conecta con lo eterno, nos posiciona en una actitud de humildad y de reconocimiento delante de Dios. Esto se debe a que iniciamos reconociendo quién es Dios. Reconocemos que Dios es nuestro Padre y también reconocemos su soberanía, porque Él está en una posición más alta que nosotros. Él está en los cielos. Y la semana pasada hablábamos de una de las primeras características del Padre Nuestro. Es que invade nuestro pensamiento, nos permite conectarnos con Dios y que Dios pueda invadir toda nuestra mente. Por esto no solo queda en la mente, también el Padre Nuestro hay que expresarlo con los labios. La oración de Jesús así nos indica. Es por esto que Jesús le enseña a sus discípulos que no solo digan Padre Nuestro que estás en los cielos, sino que va a incluir la siguiente frase: santificado sea tu nombre. Y le invito a que podamos leer el pasaje. Dice: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Padre Nuestro implica muchas cosas, abarca muchas cosas para nuestras vidas. A veces pensamos que es simplemente un par de versículos más que están escritos ahí en la Biblia porque sí. Pero nada de lo que está en la Biblia es casualidad. Nada de lo que está en la Biblia es menos importante que otra cosa. Muchas veces como seres humanos queremos darle mayor importancia a ciertas cosas por sobre otras. Lo hacemos, un caso muy sencillo, con personas. Muchas veces exaltamos a una persona más que a otras, cuando la Biblia nos menciona que somos todos creación de Dios. En otras ocasiones magnificamos un pecado sobre otro, cuando la Biblia nos muestra que pecado es pecado. Pero muchas veces en nuestro contexto cristiano queremos sacar de la Biblia el Padre Nuestro porque está muy utilizado por nuestros primos hermanos los católicos. Y a veces como que nos da un poco de alergia decir el Padre Nuestro. Yo debo confesar que muchas veces no le tomaba la importancia al Padre Nuestro. Muchas veces no sentía que era algo tan necesario. Hasta que empecé a comprender algo que Jesús dijo y que se lo dio a sus discípulos. También entendí que a través del Padre Nuestro he encontrado mucha riqueza en mi relación con Dios. Porque a través de Él puedo también hacer un autoanálisis de cómo está mi vida. Y al ver ese autoanálisis puedo decir, ok, ¿voy conforme a la voluntad de Dios o no estoy conforme a la voluntad de Dios? Pero la pregunta que surge es, ¿por qué debemos santificar el nombre de Dios? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué santificarlo? ¿Por qué la Biblia le da tanta importancia en santificar el nombre de Dios? Dios nos ha dado una cualidad muy hermosa a los seres humanos, que es la capacidad, es la facultad, la habilidad de hablar. Esta facultad nos permite expresarnos y comunicarnos libremente. Es por cómo hablamos que muchas personas reconocen cómo estamos. Es por nuestro tono, por nuestra forma de comunicar, es como muchos ven si es que estamos bien o estamos mal. Si estamos tristes, estamos alegres. No sé si alguna vez le ha pasado que usted simplemente se ha expresado de alguna forma y alguien le ha dicho, estás enojado, estás triste, estás feliz. Esta cualidad, esta facultad de hablar, no la tienen los demás seres de la creación de Dios. Es algo reservado exclusivamente para nosotros. Por lo cual, el hablar expresa todo lo que está en nuestro interior. El hablar expresa todo lo que está en nuestra mente. El propósito de hacerlo, el propósito de santificar a Dios con nuestros labios, no es solo mencionar que Dios es santo, sino que implica que Dios, al ser santo, y debemos comprender que Él es apartado de todo pecado, y eso hace que Él sea tratado con el más alto honor en nuestras vidas. Cuando en nuestra mente entendemos que Dios está sobre nosotros, tenemos dos alternativas. Cuando entendemos que Dios es nuestro Padre, que Dios está en los cielos, hay dos formas de actuar, dos formas de reaccionar. ¿Lo santificamos o no lo santificamos?
Y me encanta mucho esto de Dios, que Dios no se anda con medias tintas. Dios no va por el camino del medio. Dios es sí o no, lo haces o no lo haces. Y eso me gusta de Dios. Me gusta porque nos muestra cómo es su carácter, cómo es su esencia. Y Dios es tan santo que Él no puede tener un intermedio. Él es o no es. Y eso es espectacular. Dios le había dado algunos mandatos específicos al pueblo de Israel. Esto lo puede encontrar en Éxodo 20, donde estos mandatos, uno de ellos dice, no tienes que tener ídolos delante de mí. Otro mandato le dice, no tomarás el nombre de Señor tu Dios en vano. Pero también le dice, acuérdense del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. En estos 3 mandamientos que Dios le da a su pueblo, Dios está demandando de su pueblo una santidad, tanto en su presencia, al referirnos a Dios y en la dedicación que le damos a Dios. Por eso santificar el nombre de Dios es tan importante, porque implica todo nuestro ser. No es tan solo nuestra mente, sino que nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de presentarnos delante de la presencia de Dios. Es por esto que en la cultura judía el nombre era algo muy importante. Muchos de los personajes bíblicos que conocemos, muchos de estos héroes de la fe, tienen nombres que están entrelazados con el nombre de Dios. Porque el pueblo de Israel entendía que el nombre era tan importante que le daba propósito a la vida. Es por eso que ellos tomaron muy en serio de santificar el nombre de Dios, de no tomarlo en vano. A tal punto que cuando ellos iban a escribir el nombre de Dios, ellos tomaban una pausa y en vez de escribir el nombre de Dios, utilizaban un seudónimo para no tomar el nombre de Dios en vano. A tal grado lo hacían, que muchos de ellos incluso procuraban no mencionar el nombre de Dios. Y yo no sé si esto te da, no sé, un escalofrío o algo. A mí sí, a mí me impacta. Porque muchas veces en nuestra cultura el nombre es algo tan cotidiano y lo tomamos tan a la ligera que no le damos la importancia al nombre de Dios. Además, el mismo Dios le dice al pueblo de Israel, sed santos porque yo soy santo. Esto está en el libro de Levíticos. Entonces el pueblo de Dios entendía que Dios era santo en su esencia, en su naturaleza, en su moral, en su ética. Y esto es algo que en la actualidad no le gusta a muchas personas, porque Dios, al ser santo, moral, éticamente, su esencia, en su persona, implica que Él es un absoluto moral en medio de un mundo que prefiere la falsedad del relativismo. Pero Dios no es relativo, Dios es un absoluto. Cuando Dios demanda santidad de su pueblo, lo está demandando de forma absoluta y no relativa. No es que sea santo en algunas áreas y en otras no. Soy santo cuando vengo a la iglesia y me comporto bien y pongo mi carita hermosa para que todos me vean, el hermano se ve espiritual. Pero cuando llego a la casa, saco el ogro que llevo dentro y empiezo a pelear con todo el mundo, empiezo a insultar a todo el mundo. No, soy santo solo en la iglesia y en mi casa donde la gente que viene a la iglesia me ve, pero en mi trabajo se me suelta la lengua y le doy relajo a las groserías, al chisme, o en buen chileno al cagüín, o me pongo, como en mi casa decimos, me pongo como papelucho, empiezo a inventar cuentos tras cuentos y le doy rienda suelta a mi mal comportamiento. Pero Dios nos demanda una santidad absoluta porque Él es santo. Por algo Él le dice a su pueblo, sed santo porque yo soy santo. Entonces entendemos que la razón de santificar el nombre de Dios es porque Él lo está demandando, porque Él es santo. Esa es la mayor razón, no hay otra razón más importante que esa. Si alguien el día de mañana te pregunta, oye, ¿por qué hay que santificar el nombre de Dios? Porque Dios es santo. Me encanta, Dios es sencillo. Nosotros nos complicamos. Pero es inevitable que surjan preguntas, que surjan inquietudes. Y la pregunta es, ¿para qué ser santos? ¿Por qué Dios demanda santidad de nosotros? Jesús, en medio de una sociedad que estaba cambiando, en medio de una cultura que estaba sumergida en otra cultura, porque recordemos que el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo, estaba inmerso en la cultura greco-romana de ese tiempo. Y los romanos tenían su forma de hacer las cosas que iban totalmente en contra de lo que Dios demandaba de su pueblo. Muy similar a lo que nos pasa a nosotros. Estamos en medio de una cultura
que realmente no es nuestra cultura, que quiere ir en contra de Dios. Y Dios en medio de ellos demanda una santidad absoluta. Jesús en medio de esta cultura les dice a sus discípulos que cuando oren a Dios deben santificar el nombre de Dios. Ellos deben hacerlo no solo con su mente, sino con sus labios y con sus acciones. Es por este motivo que el mandato de ser santo no quedó solo para el pueblo judío. Pedro, en su primera carta a las iglesias de Asia Menor, iglesias que no eran judías, iglesias que eran griegas, iglesias que eran del Imperio Romano, les dice: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. La santidad de Dios es algo que debemos practicar en nuestra forma de vivir, en nuestro estilo de vida, en nuestras acciones diarias. No es un mandato solo para el pueblo de Israel, porque a veces pensamos y decimos: no, pero es que eso solo se lo dijo Dios al pueblo de Israel y yo no soy israelita, yo soy cristiano. No, el mandato se repite en el Nuevo Testamento para una iglesia que no era judía. Por ende, el mandato es para nosotros. Debemos ser santos como Dios es santo. ¡Wow! ¡Qué difícil!, ¿cierto? Imagínense en medio de esta sociedad, este mundo corrompido, este mundo destruido por el pecado. Es por este motivo que es importante que comprendamos la urgencia que tenemos como cristianos de vivir en santidad, porque nos reunimos para adorar a un Dios que es santo y demanda de nosotros santidad. Una cualidad impresionante de la santidad de Dios es que por medio de ella Dios muestra su amor. A veces pensamos que Dios por medio de su santidad solo va a mostrar su juicio, su ira, su castigo. Y no, Dios nos mostró su amor. ¿Cómo lo mostró? Un amor tan radical, un amor que es permanente, un amor duradero. Lo envía a través de su Hijo Jesucristo, quien es completamente santo igual que Él, porque Jesús, a pesar de ser humano, es Dios. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Él decidió permanecer en santidad. En su humanidad, Él quiso estar apartado del pecado. ¿Y sabes qué? Si Jesús pudo, te digo algo, nosotros también podemos. Porque Él fue humano. Porque a veces tenemos la excusa: no, es que Jesús era Dios. Sí, pero Él se despojó de su divinidad. Dice la palabra que Él no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo para hacerse ¿qué? Un siervo, humilde, venir a este mundo a vivir como un ser humano, luchar, batallar con las mismas cosas que todos nosotros vivimos día a día, y decidió ser santo. Qué impresionante, ¿no? A mí me impresiona porque pone una vara demasiado alta muchas veces para nosotros, pero en esa actitud, en esas acciones de Jesús nos dice: ¿sabes qué? Sí se puede. Algo que podemos ver en Jesús es que Dios nos está diciendo que Él comprendía que la santidad que Él demanda de nosotros no podía ser posible por medio de sacrificios. Recuerden que en el Antiguo Testamento la forma en cómo el pueblo de Dios se acercaba a Dios era por medio de sacrificios. Entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Envía a su Hijo a morir por nosotros y abrirnos el camino para entrar a la presencia de Dios, para acercarnos a Dios confiadamente. Es por eso que en su santidad Jesús nos permite acercarnos a Dios y posicionarnos santos delante de Dios. Gracias a Jesús es que nosotros podemos acercarnos a Dios en una actitud santa para santificar su nombre. Y eso es impactante, porque muchas veces la sociedad te va a gritar fuertemente que no eres santo. Este mundo te va a recordar una y otra vez que tú no eres santo, porque vas a estar rodeado de tentaciones y muchas veces vas a caer en esas tentaciones y vas a pecar. Pero Dios, en su misericordia, en su santidad, nos da el regalo de salvación, que es Jesucristo, para acercarnos delante de Dios y poder santificar su nombre. Eso es impresionante, porque Dios no estaba en la obligación de hacerlo. Dios simplemente lo hizo porque nos ama. Pero sin embargo, como vivimos en un mundo lleno de pecado y maldad, en un mundo que se ha corrompido, en un mundo donde la maldad humana se ve claramente, la Biblia nos advierte de que hay formas de no santificar el nombre de Dios. Y la forma de no santificar a Dios es por medio del lenguaje del reino de las tinieblas. ¿Y qué es esto? Son malas palabras, blasfemias, insultos, groserías, hablar con obscenidades, utilizar palabras indecentes, involucrarnos en conversaciones necias, realizar o reírnos de chistes
groseros en doble sentido, hacer escarníos, burlas, sarcasmos, bromas pesadas, ofensas, o sea, hacer que la persona se sienta inferior y destruir la imagen de Dios en su vida, involucrarnos en chismes, murmuraciones, calumnias, cagüines, tener un lenguaje de quejas, de protestas, de lamento. Ese es el lenguaje que Satanás utiliza. Y la verdad, seamos sinceros, con la mano en nuestro corazón, ¿a cuántos de nosotros nos gusta muchas de estas cosas? Yo debo confesar, generalmente he sido una persona que le gusta mucho hacer bromas pesadas y he tenido que ir cambiando esa actitud en mí. Vengo de una familia súper molestosa, que las bromas son a cada rato y muchas veces excedíamos el límite porque nos gusta hacer bromas. Pero he entendido en Cristo que no debe ser así, que ese lenguaje, esa forma de comportarnos no está glorificando a Dios. Y cuando queremos santificar el nombre de Dios, ¿qué es lo que queremos hacer? Glorificar el nombre de Dios. Es por eso que estas cosas, estas malas palabras, estas blasfemias, estos insultos, estas groserías, las obscenidades, las palabras indecentes, todas estas cosas, la queja, no está glorificando el nombre de Dios. No sé si le ha pasado, y me quiero enfocar un poquitito, es lo más común, que es quejarse de todo. Es lo más básico que todos hacemos. ¿Le ha pasado cuando hay una persona que solo se queja de su vida, de las cosas que le están pasando y todo? ¿Uno se cansa? De verdad, yo me canso. Me dan ganas de agarrar a esa persona y darle una buena zamarreada y ya, reacciona. La vida no es tan mala, tienes vida por último. Pero muchas veces nos gusta victimizarnos, nos gusta que la gente nos diga, ay, pobrecito, ay, si tu vida es tan mala. ¿Pero usted cree que le agrada a Dios eso? Entonces, la pregunta es, ¿cómo santificamos el nombre de Dios? Así como hay una forma de no glorificar y no santificar el nombre de Dios, hay forma de hacerlo por medio de nuestros labios, porque el santificar a Dios está ligado a la forma en cómo nos expresamos o cómo hablamos. Alguien dijo hace poco, somos lo que comemos. No sé si se recuerda a los que estábamos el día miércoles. Pero también somos lo que hablamos, porque la misma palabra dice que de la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. Por eso la forma de santificar el nombre de Dios es la siguiente, muy sencillo. Es enseñando, exhortando, animando a otros, orando sin cesar y agradeciendo a Dios por todo, cantando alabanzas, salmos, himnos, cánticos espirituales. Dar gracias a Dios por todo, hermano, por todo. Lo bueno y lo malo, demos gracias a Dios. Predicar en todo tiempo el Evangelio. Y a veces pensamos que predicar es solo el que está aquí adelante. Pero ¿sabes qué? El cómo tú hablas, el cómo tú te expresas, el cómo te relacionas con otro, el cómo te comportas en medio de la sociedad, es una forma de predicar. La gente te mira. Me recuerdo que en gran parte de mi adolescencia no me gustaba decir que era cristiano, porque la verdad no era muy cristiano. No era ni chicha ni limonada, estaba ahí en medio. Y mi papá, en su forma de ser, siempre me molestaba. De repente llegaba de la escuela a la casa y cuando me tocaba que él estaba temprano en la casa porque trabajaba hasta muy tarde generalmente, me decía, ten cuidado. Y yo decía, ¿por qué? El infierno te persigue. Así, a ese calibre era mi papá. Por eso le digo, las bromas pesadas en mi casa era pan de cada día. Y quieras o no, eso va generando algo en la cabeza. Pero me duraba el fin de semana porque llegaba el día lunes y se me olvidaba que era cristiano. Y andaba en la escuela haciendo de las mías, insultando a todo el mundo, siendo falto de respeto con todos, menoscabando a quien más podía.
peleándome con todos. Era un niño bien problemático, la verdad. Yo agradezco que mis padres tuvieron mucha paciencia conmigo. Y llegó un momento que estaba con parte del grupo de los que me juntaba, estábamos haciendo algo no muy correcto, que digamos. Y viene una de las personas y me dice, ¿sabes qué? Creo que tú no debieses estar acá. Y yo le digo, ¿pero por qué no? O sea, si siempre estoy aquí, siempre hacemos lo mismo y es normal. Me dice, no, me dice, tú no perteneces a este mundo. Y yo, ay, se me pararon los pelos y me arruinó la tarde completa. Con eso les digo todo. Llegué a la casa pensando, y la única conclusión que llegué es que Dios utilizó una persona que no era cristiana, literal, una roca para hablarme. Y tuve que tomar una decisión en mi vida de empezar a cambiar mi forma de vivir. Me costó un montón y me sigue costando, soy sincero. Pero entendí que Dios estaba demandando de mí santidad. Y Dios demanda de cada uno de nosotros santidad. Otra forma de santificar el nombre de Dios es proclamando la verdad de Cristo a todas las personas. Muchas veces nos da vergüenza hablar de Cristo, muchas veces decimos, no, es que yo no sé mucho. Hermano, lo que sepas, que no te dé vergüenza. Afuera hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje de salvación. Hay mucha gente que necesita escuchar, ¿sabes qué? Cristo te ama, Cristo te perdona, no importa lo que hagas. Y cuando entendemos que Dios está demandando de nosotros santidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser santos, cambiar nuestra forma de vivir, cambiar nuestra mala conducta por la conducta que a Dios le agrada. Por lo cual debemos prestar atención a la forma en cómo nos comunicamos y lo que está invadiendo nuestras conversaciones. Quizás para algunos sea una tarea más difícil que para otros. Quizás para algunos sea algo casi imposible. Pero muchas veces la realidad es que no queremos cambiar nuestra forma de expresarnos por temor o por rechazo. Y a veces yo pensaba que esto se daba más en los jóvenes, en los adolescentes, pero entiendo hoy en día que soy un adulto o que voy camino a la adultez, que en medio de la adultez también es difícil cambiar nuestra forma de vivir porque también tenemos miedo a ser rechazados. Pero ¿sabes qué? La verdad, ser rechazado por seguir a Cristo es lo mejor que hay. Suena raro decirlo, pero hoy en día lo entiendo. Porque sé que estoy buscando santidad. Es por eso que la Biblia nos invita una y otra vez a dejar de lado el lenguaje y la forma de comunicarnos que no agrada a Dios, esa forma grosera, esa forma vulgar, esa forma de queja. Porque Dios demanda que vivamos de una forma íntegra y santa. Porque estamos santificando a un Dios que es santo. Santiago 3, 11, 13 nos señala que no puede salir de nosotros dos clases de agua. Una que sea caliente y una que sea fría. También dice que no puede salir de nosotros bendición y maldición. Es por eso que es muy importante que nuestros labios sean consagrados, así como pasó con Isaías, quien al ver una visión de Dios, vio como un serafín, que es un ángel de Dios, vino hacia él y tocó sus labios, dice que con un carbón encendido del altar para purificar sus labios, porque Isaías cuando ve a Dios, ve esta visión gloriosa de Dios en los cielos, dice, Señor, soy indigno de labios, mis labios no son puros. Y a veces yo pensaba que Isaías era como, de verdad, yo tenía a Isaías aquí como uno de los grandes, como que cada vez que mencionaban a Isaías decía, no, ese compadre era pero santo, 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 o sea. Y cuando empecé a leer, cuando estudié el libro de Isaías y llego a este pasaje,
Y veo y él dice, Señor, soy un hombre de labios impuros. Digo, no, este tuvo que haber sido tremendo, terrible, para llegar a decir eso. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Señor, soy de labios impuros. Creo que muchos de nosotros estamos en esa categoría. Pero no todo está perdido, hay esperanza. Dice la palabra que Dios vino y santificó los labios de Isaías. Y él empezó a proclamar el mensaje de Dios. Y ha sido uno de los profetas más grandes que incluso profetizó la venida de Cristo. Es tremendo, es impresionante. Por lo cual, para que podamos aplicar esto a nuestras vidas, para que podamos ponerlo en práctica, te quiero dar algunos consejos. Primero, cambia tu lenguaje sacando las palabras malsonantes o las groserías. Aún los chilenismos que muchas veces los tenemos acostumbrados. Elimínalos de tu forma de hablar. Cuando llegué a Estados Unidos, llegué a una cultura más mexicana que gringa. Y yo tenía muy pegado la palabra idiota. Porque con mis hermanos, con mis primos y con muchos amigos nos tratamos así. Hola idiota, ¿cómo estás? O lo típico, cuando un niño se pone muy llorón, ¿qué decimos? Y mi esposa se sorprendía. ¿Qué decimos nosotros? Se puso idiota. Pero llegando allá, para los mexicanos, la palabra idiota es súper ofensiva. Y me recuerdo que un día le dije a uno de mis compañeros, no seas idiota. Y se ofendió. Se sintió mal. ¿Y sabes lo que tuve que hacer, además de pedirle perdón? Eliminar esa palabra por completo de mi vocabulario. Por amor a mi prójimo. Y porque entendía que Dios estaba demandando santidad de mí. Así nosotros debemos cambiar ese lenguaje que muchas veces utilizamos. Si se nos escapa una que otra grosería por ahí, cámbiela. Se puede. Siguiente consejo es: elimina el lenguaje vulgar que tengas. Ya sea chiste en doble sentido, ese lenguaje que a veces como que quieres decir algo y no quieres decirlo, elimínalo por completo. ¿Te edifica o no te edifica? No te edifica, no te hace bien, elimínalo. También elimina el chisme, las quejas, las murmuraciones. Eso no agrada a Dios. ¿Quieres santificar el nombre de Dios? Sácalo de tu vida. Lo que sí debemos hacer es comienza a compartir la palabra con quienes te rodean. Involúcrate en conversaciones que te edifiquen, conversaciones que hablen del reino de Dios. Comienza a establecer tiempos de oración. Yo trato de ser una persona muy metódica muchas veces en mi horario, sobre todo con las comidas, soy un reloj. Pero así también debemos ser con nuestros tiempos de oración. Establece un tiempo de oración constante en tu vida y vas a darte cuenta que después no va a haber forma en que no ores, vas a orar siempre. Cambia tu repertorio musical. ¿Y por qué? Algunos pueden decir, saca el Camilo Sesto y todo eso que escuchas. Y empieza a escuchar música que alaba a Dios, música que edifique tu vida. Créeme, hay un montón de música para todo género, estilo, ritmo, infinidad. Para todo gusto. Música que alaba a Dios. Cámbiala. Saca esa música que no te edifica. Porque muchas veces, es verdad, nos gusta escuchar esas músicas bien cebolleras así. Y nos recordamos de cosas y a veces hasta tristes nos ponemos. ¿Qué sirve? ¿No crees que es mejor poner una alabanza, escuchar y empezar a alabar a Dios? Y comienza a ser agradecido. Agradece a Dios por todo. Créeme que aplicando estas cosas vas a empezar a santificar el nombre de Dios. Yo sé que a veces la demanda es muy alta, pero una vez que empiezas,
créeme que no es alta, porque va a ser parte de tu vida.